Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener dos buenos amigos a quien yo como salvadoreño les guardo no solo mucho aprecio, sino que agradecimiento, porque fue de la gente que puso el pellejo para tener a esta patria libre, y es lo que mucha gente no aprecia y mucho menos agradece. El principal propósito del programa de hoy en día no solo es agradecer, sino que defender a aquella gente que puso el pellejo para mantener la libertad de este país. Así que le quiero dar la bienvenida a General Mauricio Vargas. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Alfredo, buenos días y gracias por tus conceptos. Y también la bienvenida a mi buen amigo y coterráneo, Tony Armendáriz. Gracias, Alfredo, un placer estar contigo y, como tú dices, con un paisano. Mauricio, a mí me da mucha pena y, por qué no decirlo, cólera, la doble moral con que se tratan los crímenes de guerra, porque en algunos casos más que crímenes son solemnes estupideces. Yo creo que fue una estupidez matar a los padres jesuitas, creo que fue una estupidez matar a Monseñor Romero, y que debo decirlo y hablar claro, ¿verdad? Porque aquí no se trata solo de pensar en voz alta, sino que de hablar claro. Ninguno de ellos, con excepción de las dos señoras que murieron y el padre López y López, eran ningunos santos. Porque para mí ser cómplice de la guerrilla, ya sea por acción u omisión, es ser combatiente. En ningún momento estoy justificando estos crímenes. Lo que sí estoy indignado es de la manera unilateral e hipócrita con que se tratan estas cosas. Definitivamente, Alfredo, yo creo que primero hay que clarificar y dejar bien sentado que la muerte de los jesuitas, de la manera que se hizo, es reprochable, y que ninguna persona con tres dedos de frente pueda pensar de que eso tan siquiera habría que discutirlo. Eso definitivamente hay que dejarlo claro. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en el aspecto de que estamos en una época de la historia más hipócrita que yo he visto en mi existencia, en la cual se escribe una historia y se modifica la verdad. Hay un utilitarismo político de ciertos elementos de una manera grosera que atentan contra el Estado de Derecho, contra la seguridad jurídica, nada más por fines de la industria del activismo, la cual vive realmente de poder escarbar y sacar una cantidad de casos en América Latina y en otras partes, y de eso viven porque les llega una cantidad de dinero precisamente para desarrollar estas situaciones de cosas. Y lamento al interior de mi país, más que todo, y puedo decirlo como salvadoreño, no me siento con un procurador de derechos humanos, sino que con un agitador de derechos humanos, con un activista de derechos humanos. Yo digo que procurador de izquierdos humanos. Bueno, entonces definitivamente esa situación está de esa manera, y creo que tal vez un poco más adelante podemos explicar por qué el aspecto del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, por qué la hipocresía en un momento determinado, porque hay suficientes elementos para sustanciar posiciones, que no es un concepto de visión ideológica, ni mucho menos de colores partidarios, es de un principio de realidad que se vivió y que se está ahorita omitiendo. Hay historias omitidas y hay verdades unilaterales, y esto definitivamente es lo que no es aceptable en el momento actual. Tony, ninguno de nosotros es abogado, ni creo que ninguno pretende serlo, pero hay ciertas cosas
porque la lógica te indica, y yo pues tuve el gusto de escuchar una entrevista con el doctor Fabio Castillo, con quien no comparto muchísimas cosas, pero sí hay que reconocerle que es un buen abogado. Y creo que él dio a entender de que este caso de pretender la extradición de estos oficiales es un caso fortuito, o sea, no tiene absolutamente nada que ver en base al derecho. En la Asamblea, ¿se ha discutido esto, Tony? Pues no. Anteriormente, cuando el FMLN era oposición, sí, muchas veces se quiso derogar la ley de amnistía. Pero la ley de amnistía que fue para nosotros los militares, porque ahí hubieron tres leyes de amnistía. Sí. Una para que el frente entregara, bueno, porque no fueron entregadas todas las armas, pero para que se acabara depusiera las armas. El otro para hacerlo partido político, porque la Constitución no lo permitía que un organismo armado constituyera un partido político. Y la tercera, que por cierto no fue firmada por todos los diputados de derecha, que fue solamente por la Fuerza Armada. Esa siempre se quiso derogar, nada más la tercera, a la cual yo decía muchas veces, fíjense que será conveniente o no. ¿Sabe por qué? Aquí está mi general. Yo fui depurado por la Comisión Ad Hoc y la Comisión de la Verdad. Pero ese artículo que hoy es 12 en la Constitución... Pero eso fue porque perteneciste a la Benemérita Guardia Nacional, ¿no? A la Policía de Hacienda, a la Policía Nacional. La Benemérita. Y fui comandante del batallón de Atracat. Benemérito. Pero de eso me siento orgulloso, de haber defendido mi patria, de que estemos hablando aquí, porque algunos dicen que la libertad de expresión, sí es cierto, hoy tenemos la libertad para expresarnos de que estamos mal, ¿no? Pero lo importante es esto. Decía, bueno, ¿qué fue el proceso de negociación de la paz? Nos sometieron a los militares a una comisión ad hoc formada por gente que no era afín a nosotros. Una comisión de gentes que como que ya venían con la espada de Damocles, ¿eh? Y lo que es peor, el artículo 12 de la Constitución actual, si estaba en la de 93, dice que nadie puede ser declarado culpable si antes ser oído y vencido en juicio. Y nosotros fuimos mandados al patíbulo sin defensor. Y en la comisión ad hoc, yo he hablado con el doctor Abraham Rodríguez y le decía, recuerda, doctor, que nos decían, ¿qué sabe usted de esto? ¿Qué sabe de lo otro? ¿Qué sabe de esto? Pero nunca se nos dijo, se le acusa de esto y esto. Tanto así que al final, lo que el producto para muchos de nosotros de la Comisión de la DOC fue un eslogan, un texto que decía, por no acomodarse a la nueva realidad democrática del país. Eso nos pusieron. Y entonces nos dijeron, como no hay digamos, delito que perseguirles, pero el frente no firma. Si ustedes que estuvieron en la comunidad de inteligencia, si ustedes que fueron cuerpos de seguridad, si ustedes que fueron comandantes de los batallones élites no se van, no firma el frente. Y nosotros un día, ante el altar de la patria, juramos defenderla aún a costa de nuestra vida. Gracias a Dios no fue una bala de plomo, fue una bala de política la que acabó nuestra carrera. Y firmamos con tal que el frente, firmara los acuerdos de paz. Hoy esto que está pasando, inclusive es un mal mensaje al mundo. No lo veamos solamente al interior del país, de que vienen gente, como dice mi general, que viven de eso. Es como que tú en tu casa hubieras resuelto un problema entre tus hermanos y alguien que le pagan llega a revolverlo. A meter cizaña. Sí, a revolverlo, sí, que le paguen por revolverle los problemas familiares. Pero el problema no solamente interno. Yo le decía, ahí está el conflicto de Colombia que se está resolviendo. Mal, por cierto. Pues sí, pero ¿qué le podíamos decir si sucediera aquí eso de que mandaran a los compañeros a España? De yo me parara y dijera, Colombia, no crean amnistías, porque mientras se da la negociación y se lleva todo, pero más que todo mis compañeros militares, porque lo otro no hay problema.
ser delincuente tiene garantías, ser autoridad no. Entonces, no crean en amnistía, mejor sigan combatiendo hasta que uno acabe al otro, porque la amnistía no vale. Mauricio, yo creo que tú has de estar arrepentido de haber firmado los acuerdos de paz. Yo, en parte, me retiré de la política por no estar de acuerdo con el pacto de Apaneca. Y me imagino que a estas alturas del juego tú estás sintiendo algo similar, porque en realidad lo que dice Tony fue una trampa. Que definitivo, tanto como arrepentimiento, la lógica política individual es mi derecho. La lógica política colectiva es el derecho de la colectividad. Yo sí admiro realmente a los miembros de la Fuerza Armada que supieron con hidalguía y sin andar en bochinches y con hidalguía pagar un costo de la paz que no les correspondía definitivamente. Y que hay cosas que se hicieron mal, sí hay cosas que se hicieron mal. Puedo hablar de la comisión ad hoc, puedo hablar de la comisión de la verdad, que fueron dos pasteles de San Martín, pero estaban envenenados. Y ahí está el problema. Pero cuando tú planteabas el esquema, porque a las personas no estamos defendiendo ni atacando, estamos sustanciando un problema. En el 2010, España pide la extradición, hace la difusión roja, y la Sala de lo Constitucional les dice que no, porque el tratado firmado de El Salvador con España tiene una cláusula que dice que no pueda pedirse extradición si el aspecto ya fue juzgado en el país de origen. Perdón, me dijeron no fue corte plena. Corte plena, sí. Sí, no fue en la sala, no, que corte plena. Corte plena. Entonces viene y le dice, universalmente no puede haber doble juzgamiento. Continúa el 2011. Y el 2011 les dicen, miren señores, la difusión roja solo tiene relación con la extradición. Si ya hay una resolución de que no se puede porque hay doble juzgamiento, la difusión roja no procede. Regresa otra vez el mismo 2011 y se les dice, miren, la difusión roja solo es preventiva, y vuelven a argumentar, pero lo lapidario es la del 2012. El 2012 le dice ¿cómo se llama? La Corte Plena. No procede la extradición porque cuando fue cometido el hecho, la Constitución prohibía la extradición de connacionales. Entonces, hoy viene, yo me pregunto, si habiendo todos esos elementos, que son los que definen, porque es la autoridad competente, pueda que no esté de acuerdo con algún criterio de ellos, pero yo no soy autoridad para interpretarlo. Ya la la Corte Plena ya dio su dictamen, ya no hay recurso para adelante. Pero viene en el artificio, es donde digo yo que se modifica la verdad, se modifica la historia, se modifican los hechos, cuando vienen a decir que no es una nueva, sino que es la misma anterior, dicen. Pero si hay resolución, y media vez hay ya una resolución, ya está sentado. Fueron condenados unos y fueron sobreseídos definitivamente los otros, porque una parte fueron a juicio, los otros no fueron a juicio, sino que fueron sobreseídos definitivamente por el jueza tercera de lo penal, creo que fue un 10 o 11 de diciembre. Hoy están diciendo que como ya la sala cambió su criterio, por eso lo están pidiendo. Sí, pero la ley no es retroactiva. En materia penal. Pero fíjate que hay otra cosa, Mauricio, y yo creo que tú estudiaste en España, ¿verdad? No. Brasil. Yo todavía me refiero a la madre patria, porque le tengo mucho respeto a mis orígenes. Pero
esa doble moral que existe en algunos españoles, cuando en España al final de la guerra civil se decretó una amnistía. ¿Qué hubiera sido de España ahorita? Lo que pasó al juez Garzón. O sea, esa doble moral es la que yo me rehúso a aceptar. Y creo que todo buen español tampoco acepta. Sí, inclusive, si mal no me equivoco, el juez Garzón tuvo consecuencias por querer juzgar un caso de aquel entonces. Quiso revivir. Quiso revivir un caso de aquel entonces. Y tuvo consecuencias. Pero todo esto, y gracias por el programa, Alfredo, porque hay muchas cosas que muchas veces uno tiene callado. Alguien me decía, ¿por qué no hacen libros los militares? Y un día dije, yo voy a hacer uno que se va a llamar Rompiendo el Silencio, porque solo veíamos libros de tipo G.I. Joe de otro lado. Pero lo que pasa es esto, cuando tú miras todo lo que ha pasado, bueno, a mí no me gusta ver inclusive hasta ciertas películas para no estar recordando lo que pasó, porque lo que vivimos la guerra, lo que nos pasó, tú sabes lo que pasó con mi padre, mi tío Memo, ¿no? Todas esas cosas que tuvimos que sacrificar creyendo que esto iba a estar mejor. Pero hay cosas que hasta a uno le duele el enemigo que lo haga, pues es el enemigo, pero cuando el amigo pone la puñalada en la espalda, sí, eso duele más. ¿De dónde salen los libros de texto que se están viendo los niños ahora? Bueno, déjame decirte, a mí, para mi dolor, Mauricio, como arenero, algunos de esos libros de textos salieron de ministerios areneros. Eso es lo que estoy hablando. Eso es lo que estoy hablando. Me ha entusiasmado lo que hizo Ricardo Simán, porque en esos 3 volúmenes que él ha sacado de los archivos, ahí no está diciendo que estos fueron buenos y estos fueron malos. No, está sacando la verdad. Sí, no, pero mira, yo a Ricardo le tengo un gran aprecio, es de mis mejores amigos, pero en esos 3 volúmenes ahí salen de tipos algunos que no merecen estar allí. Que salen hablando, una cosa. No, pero por lo menos de las acciones que salen. Sí, es bastante balanceado. Yo le decía, de ahí debían salir los libros, porque yo no le hubiera pedido a mis amigos del gobierno anterior de que ocultaran lo de la Fuerza Armada, no. Hubieron desmanes, ¿no? Como el caso de los jesuitas, ¿no? Que por cierto, Dios tenga la gloria de mi general, yo conocí a mi general Ponce, a mi general Rubio, y no iban a ser imbéciles de ordenar eso. Yo los conozco. Es que esa es la palabra. Sí, yo los conozco. Y qué raro, Alfredo, que eso le dio la vuelta a la guerra. Claro. Sí, lo mismo, mira, si lo mismo sucedió en Nicaragua, que no nos den atol con el dedo. Si la muerte de Pedro Joaquín Chamorro no fue así nomás. O sea, y hubo zancadilla, ya sea interna o de afuera. ¿Verdad? Pero fíjate esto, la intención pudo haber sido decir, nosotros nos fuimos, no que la Fuerza Armada, pero esto se está revirtiendo. ¿Por qué? ¿Cuánto fue la diferencia de votos entre Chafik y Tony Saca? Casi 500,000. Funes, pero era fenómeno Funes, ¿verdad? Pues llamémosle, el que traía era Funes, pero hoy que fue Norman y presidente Sánchez Serén, fueron 6,000 votos de diferencia. ¿Qué significa? Y eso fue chabeleado. ¿Qué significa? Que de primer grado esos libros están ayudando a que la gente, los niños sean concientizados. ¿Producto de quién? En el próximo segmento, Mauricio, yo quisiera que habláramos de nuestro mejor amigo, que es otro país que yo admiro mucho porque yo me crié ahí, pero sí admito que los Estados Unidos lucha por intereses, no por amigos y a veces no por principios. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Mauricio, a mí me da cólera escuchar ese profundo silencio, porque esa es la palabra, escuchar ese profundo silencio ante los crímenes que cometió la guerrilla y la izquierda en este país. Y no se está diciendo nada. Es que precisamente ese es uno de los elementos que no es como defensa de lo que hizo uno para el otro, ¿no? Correcto. Sino que hay que dejarlo claro. Que tenemos que estar claros. Hubo una amnistía donde las partes operativas recibieron una amnistía a ambos lados. Pero aquí definitivamente, yéndonos al primer segmento donde estaba el asunto de España, quiero cerrarlo diciendo que yo lo veo como un terrorismo político, lo veo como un asesinato moral y no lo veo como justicia, sino como lo que siempre han acostumbrado, ajusticiamiento de determinados individuos para ello. Los americanos tienen un término exacto, se llama el asesinato del carácter. Sí. Destruirle el carácter a alguien y es como que le estuvieras pegando un balazo. Ahí lo estás matando. Entonces, y a usted le faltó algo, mi general, que usted lo acaba de decir. Y el negocio de otros. Bueno. Sí, los que viven de esto. El activismo, la industria del activismo. Sí. Mira, yo en lo que tú me estabas preguntando era precisamente, yo pongo dos casos que ya son públicos, porque dicen que el pez muere por la boca, por su propia boca. Primero, yo no sé por qué estos señores, y hablo de todos los activistas, específicamente del señor agitador de derechos humanos, ¿por qué razón los errores de juventud de aquel señor no tienen nada que ver con el problema del país cuando asesinaron a Roque Dalton? A su propia gente. Sí, se llaman errores de juventud. ¿Y por qué la narrativa de las grandezas y miserias de la guerrilla, de un libro testimonial que deberían de haber saltado, así como saltan por tan siquiera una mala mirada que le hace un policía o un soldado a un marero, salen hablando y se tiran como 7 horas hablando de las mismas violaciones a los derechos humanos y las denuncias, y salen con una serie de estadísticas definitivamente que no las comprendo. Adicionalmente, ¿qué pasó con los Marines en la zona rosa? ¿Qué pasó con los americanos en el helicóptero que derribaron y lo remataron en tierra? Nadie dice absolutamente nada. A mí de los americanos yo siempre he dicho que ellos tienen intereses, que nada de lo que hacen lo hacen en carácter filantrópico, lo hacen en función de intereses, y hay que remontarse un poco a ese tiempo. El traspatio de los Estados Unidos de Norteamérica, como diciendo, bueno, este es el pedazo de nosotros también y nos va a afectar, que el efecto dominó. Y tienes todo el caso de que están apretando el buche a Venezuela hasta las últimas consecuencias con elementos geopolíticos, y de darle la mano a Raúl Castro, la apertura con Cuba. ¿Para qué? Están explotando petróleo, sacándolo de unas piedras y fregando el medio ambiente hasta las últimas consecuencias para bajar el precio del petróleo y tenerlo, pero ese es un problema de ellos. Yo no tengo así como vela en ese entierro, pero sí es de observar y que la gente conozca, que sepa realmente que aquí hay algo escondido. Aquí no hay nada, no hay nada gratuito. Hay algo realmente que se está tejiendo a través de toda esta situación y que hoy agarra viento cada 3, 4 años. Son incansables permanentemente, y cuando digo la industria del activismo, acuérdense a Pinochet, creo que fueron a los 30 o a 40 años que se lo levantaron, a los generales argentinos, y que fueron conflictos totalmente diferentes a los nuestros, porque allá no hubo un conflicto como el que tuvimos nosotros. Pero mira, Mauricio, si no hubiera habido Allende y Castro, no hubiera habido Pinochet. ¿Sí? Si no hubieran habido montoneros y secuestros y asesinatos, no hubiera habido un general Videla. O sea,
como decía el general Medrano, si esta es una violencia contestataria. O sea, esa es la realidad. Si no hubiera infección, no existiera la penicilina. El anticuerpo, sí. Correcto. Es que precisamente esos son de los factores que la gente pierde de vista, porque como todo es un criterio político ideológico, y la izquierda que prácticamente vive las 24 horas del día y los 365 días, vive en clandestinidad y en secretividad, vive con elementos de provocación y conspiración, y usan sus elementos fundamentales, que son: intimidan, corrompen o matan. Entonces, ese esquema realizado me da tristeza. ¿Por qué razón? Porque consideramos que toda su verborrea de lucha de liberación, que no fue lucha de liberación. Ahora es evidente que fue lucha de enriquecimiento. Y no solo de eso, sino que en ese momento era para instaurar la dictadura del proletariado, que los llevara al poder y hacer a través de las armas y no a través de los votos. Aquí lo están haciendo a través de la democracia, porque entran a la democracia, pero no para fortalecerla, es para destruirla, para conspirar en contra de ella, porque ese es su esquema. De la mal llamada democracia. Sí. Y los problemas, Alfredo, que tenemos, es que se consideró, tal vez ingenuamente, que ingresando realmente al esquema, ellos iban a respetar y a caminar en función del esquema, pero cambiaron sus tácticas y sus objetivos, sus estrategias, pero sus objetivos siempre siguieron a la luz. Fíjese, Pero antes de que se me vaya de vuelta lo que decía el general Medrano, crear las condiciones objetivas para la insurrección. ¿Sí? Y esa era la pregunta que te iba a hacer, porque yo quería pasar de la amnistía a la seguridad, pero por favor. Sí, sobre eso me quería referir. No sé si mi general sabe, pero yo fui de los oficiales golpistas del 79. ¿no? Yo estaba en la Benemérita Guardia Nacional, y por primera vez la Guardia no apoyó al gobierno, por primera vez, por lo que estábamos ahí. Y hoy, tantos años después, yo le pregunto a personas del frente, le digo, ¿por qué tuvimos que ir a la guerra? Si nosotros los que dimos el golpe le dijimos, vaya, doctor Dadiresi, doctor Ungo, don Zamora, Duarte, aquí está el poder. Entonces le digo, ¿por qué tuvimos que ir a la guerra si lo que se decía era que no había democracia, no había muchas cosas, que eran dictaduras? Desde ese puesto pudieron haberlo hecho, si es que lo querían hacer. Es que fíjate que el propósito era otro, Tony. Yo me acuerdo un programa de televisión que hice justo después del golpe con el movimiento nacionalista salvadoreño, en el cual también salió en ese programa Roberto Dabuizón, y al presidente Carter, que si él creía en la reforma agraria, ¿por qué no empezaba repartiendo su finca de manís? Que si creía en nacionalización de la banca, ¿por qué no empezaba nacionalizando el Chase Manhattan? Y que si creía en nacionalizar las exportaciones, que nacionalizara a todos los exportadores de Estados Unidos. Era pura hipocresía. Éramos peones de un juego de ajedrez estratégico, con intereses, como dice Mauricio. Sí, lógicamente, pero cuando yo hago esa pregunta no me la contestan. ¿Por qué tuvimos que sangrarnos? Porque aún con todos esos juegos, porque alguien puede querer hacer algo, pero los ejecutantes éramos nosotros. ¿no? Sabíamos, ellos más que todo, sabían qué consecuencias de derramamiento de sangre iban a haber, y es lo que nosotros estábamos evitando cuando depusimos a Miguel Romero, que hubiera ese derramamiento de sangre. Bueno, el golpe no fue sangriento, o sea, no hubo bajas, fue una cosa bien hecha, y repito, todavía no me han explicado por qué tuvimos que pasar algunos 10, otros 12 años. Es que no tiene explicación. Ellos tienen mensajes hipnóticos
y utilizan realmente la neurosemántica para fijar un criterio y que la gente se lo crea. Por ejemplo, dicen socialismo democrático y revolucionario. Ese es un arroz con mango que nadie sabe. Primero, no puede haber un socialismo democrático, no puede haber la revolución. La democracia es evolución, no es revolución, no es destartalar, es evolucionar. Socialismo, pero ¿de qué socialismo estamos hablando? El socialismo soviético que se cayó y que se recicló con el socialismo del siglo XXI, con Dieterich ahí por los 90, con Hugo Chávez, y que se ha hecho diversas clases de socialismo, dicen ellos. Ese es un revisionismo que están haciendo los marxistas, y por eso hay que entender y saber con quién estamos jugando. Aquí nos vienen a decir que es un socialismo con sabor a queso y loroco. A cualquiera le sale folclórico y le oye bonito, pero esa es la estupidez más grande que yo he escuchado en mi vida. Igual que decir de que Venezuela es el faro que ilumina su camino. Exactamente igual. Es que ahí es donde están los problemas. Entonces ellos no le van a dar explicación. Ellos querían tomar el poder por las armas para instaurar la dictadura del proletariado, que es un reflejo diferente de lo que se hace a través de la democracia, que es un consorcio empresarial fuerte que está en una cúpula específica, en unas personas X en un momento determinado, nada más que a través del proceso democrático metidos adentro. Pseudo democrático. Sí. Bueno, una democracia incipiente, digamos. Ahora, a mí me preocupa y quiero entrar al tema de seguridad, porque es lo que verdaderamente está destruyendo este país. Es que yo ya no creo. Yo creo que lo que está sucediendo es parte de un plan macabro para crear las condiciones objetivas para destruir este país, con complicidad de pseudodemócratas, que conste. Pues yo no creo que ellos quieran autodestruirse, porque prácticamente en este momento que ellos tienen... Yo creo que quieren recoger los huistes, como dicen. Pues sí, pero tal vez los huistes de las cosas que quiebre otro, pero ser culpable de quebrar los vidrios solo para recoger los whiskies, no creo. Ajá. Pero mira, Tony, te pregunto, ¿quién coqueó la tregua de pandillas? ¿Quién propició esa expansión territorial? Y ustedes dos entienden eso, porque esa es su profesión, el control territorial. ¿Quién propició esa expansión? Yo no puedo creer que lo hayan hecho por estúpidos. Pues hay una cosa también. Yo vengo siendo presidente de la Comisión de Seguridad por varios periodos. Y eso ¿quién permitió la expansión territorial? Y propició. Exacto. Digamos, el pacto entre pandillas, porque no hay que llamarle tregua, propició, o sea, mejoró eso, pero eso ya venía. Inclusive, cuando yo platicaba con los ministros de aquel entonces de seguridad, les alertaba de todas esas cosas, ¿eh? Cosas que hoy se han hecho, que antes no se quisieron hacer. Como, bueno, tú sabes que yo he venido peleando el por qué el sistema de cuartelamiento, que hoy logré el régimen de disponibilidad total por regiones o por ocasiones, por lo menos algo. Cuando se les decía también del accionar de lo que es la policía rural, del empleo en la Fuerza Armada, cuando se ocupaban grupos de tarea de 10 hombres. Si de aquel entonces se hubiera aplicado la medicina, bueno, lo que hoy se está aplicando con la Fuerza Armada y la policía, se hubiera aplicado en aquel momento que estaba creciendo eso, no hubiéramos llegado a esto. Yunque martillo. No hubiéramos llegado a esto. Entonces, pero ¿qué pasa también? Por eso es que yo no creo que el gobierno actual quiera quebrar las ventanas solo para recoger los vistos. Mira, yo no digo que el gobierno, porque eso es tal vez ser un poco amplio, pero que hay ciertos elementos infiltrados que están propiciando eso.
Yo te digo, cada día Bien. creo menos. Bueno, con respecto al pacto entre pandillas, agarrate la silla, yo estaba de acuerdo, pero siempre y cuando fuera un plan para desorganizar, o sea, para desmovilizar las pandillas y siempre y cuando se ocupara ¿cómo se llama? La normativa existente. Por ejemplo, que quería mover a alguien de un penal para otro, sí, está el Consejo Criminológico, está el juez de vigilancia penitenciaria, están los requisitos en la ley penitenciaria que su comportamiento, esto, el otro, daba pie a esto, ¿no? Que hay gente que quería salirse de las pandillas o bien, está el Código Procesal Penal con lo que es criterio de oportunidad, en la medida que éste colaborara a esclarecer crímenes, etcétera, etcétera, se le podía minimizar y dar medidas sustitutivas de acuerdo a la ley. Pero, perdón, mi general, no para que dejaran solamente de matarse y que siguieran existiendo. No, si el plan era para desmovilizar las pandillas. Yo veo dos aspectos y a mí me han hablado de que es muy radical, pero es igual a la posición tuya. Yo tengo dudas razonables de que algo huele mal en Dinamarca. Y cuando yo leo la historia de las grandes crisis, un libro muy amplio, pero muy aleccionador, nos dice que la Rusia bolchevique nace de una crisis. La Alemania de Hitler nace de una crisis. La Italia de Mussolini nace de una crisis. La Venezuela de Chávez, la Cuba de Castro nacen de unas crisis. Entonces, y eso cuando uno lee el libro y lee la historia de las grandes crisis, va viendo cómo van administrando las crisis con un objetivo específico sin que se les salga de la mano, pero que llegue al objetivo. Luego me leí el libro de la teoría del caos, que es lo mismo. Llevas el caos, precisamente aquí dicen, en el barrio dicen a río revuelto ganancia pescador. Entonces, a revolver el río. Sí, entonces, definitivamente algo puede existir. A nosotros nos suena como que muy real porque nosotros no pensamos así. Nosotros no sentimos así. Nosotros no tenemos esos principios y valores. Pero cuando tú ves la historia de las grandes crisis, ves las teorías del caos y ves todo el problema latinoamericano específicamente, dice uno, bueno, algo puede haber aquí, porque ¿cómo es posible de que hagan en dirección contraria de todo lo que tienen que hacer? Hay una ineficiencia, una incompetencia y una inexperiencia. Y una indiferencia. ¿Pero por qué? Entonces no es porque sean tontos, porque de tontos no tienen un pelo, pero sí, a mi juicio, tienen un objetivo. Algo está detrás que todavía no lo logro captar realmente. Y tú decís, yo lo decía así, tregua. No, miren, primero, todo lo que haya tiene que ser abierto, transparente y conforme a la ley. Todo lo que exista fuera de esos parámetros es totalmente inaceptable. Se hizo a oscuras, en el rompimiento de la ley, y se hizo crecer un monstruo de una forma tal que llegó a lo que tú denominas el control territorial. Bueno, porque es criminales y de eso van a vivir, quedémonos ahí. No. Si yo hago una alianza con ellos, ellos tienen el control territorial y yo tengo el garrote en la mano y te lo aplico cuando te portas mal. Pero ¿qué pasa con los procesos eleccionarios cuando robaron DUIs? ¿Qué pasó cuando no dejan salir a la gente? Hablo de los procesos eleccionarios porque el objetivo está ahí, el control territorial es para algo. Para los criminales es para su subsistencia y para algunos partidos es para tener control territorial para el proceso de las elecciones. Entonces, y hay elecciones el 18, el 19 y el 22, algo hay que comprobar, ya no son hipótesis, son tesis. Terminemos de digitar, pero nadie tiene aquí en nuestro país, tú dijiste algo
que me llama la atención, porque a primera persona que yo encuentro que diga esa indiferencia, esa apatía, están viendo que les pasa por la cara, les pasa enfrente todo y nadie dice absolutamente nada. Es que es a propósito, y en el próximo segmento quiero que hablemos del plan Giuliani, porque se pagaron cientos de miles de dólares, si no más, y han ignorado los consejos del gobernador Giuliani. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Tony, el plan Giuliani, o sea, yo soy gran admirador de Giuliani porque él hizo de Nueva York, lo pasó de un desastre a un éxito. ¿Qué pasó con eso? Te vas a reír. No hemos tenido a la mano nosotros ese plan Giuliani en la Comisión de Seguridad Pública. Es más, cuando se estaba elaborando... Me va a dar risa, me van a dar ganas de llorar. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque como hubo un plan que solo fue entregado al gobierno, ¿eh? Y cuando se estaba elaborando me hubiera gustado poder conversar con las personas que lo elaboraron para contarle desde el punto legislativo qué podíamos hacer. ¿Por qué? Eso es igual como cuando se hacen la CONGIP, por ejemplo, que llegan todos los jueces y todos van y comienzan a hacer una serie de ideas de reforma de leyes. Pero ¿quién reforma las leyes? Es el legislativo, ¿no? Entonces, sí, tenemos conocimiento a través de amigos de algunas cosas y de lo que ha sacado el periódico del plan Giuliani, ¿eh? Sí, sabemos que se empleó mucho dinero para contratarlo. Sí, también hay algunas cosas que uno dice, bueno, si esto es algo que ya estamos haciendo, o que no es novedoso, sí tiene sus partes novedosas también. Y si lo están haciendo mal. Por cierto, como dice Ernesto, ¿cómo se llama? Ernesto López, ¿verdad? No es que esté defendiendo al ausente, pero una de las cosas que como presidente de la Comisión de Seguridad hemos hecho, pero ayer fue algo muy especial, es tener esas reuniones periódicas con el ministro de Justicia y Seguridad que esté en ese momento. Ayer hicimos una variante, porque desgraciadamente los políticos somos como algunos jugadores de fútbol, que es poniéndole las cámaras y ya no juegan para el equipo, no que para las cámaras, ¿eh? Y entonces ayer concordamos con el ministro sacar prensa, sacar asesores y quedarnos solo nosotros. Porque yo quería, por ejemplo, personas como mi general, que son muy acuciosos y que conoce bastante de este tipo de estrategia, Rodrigo, que fue director de policía y hacía mucho más de la oposición, que pudiéramos decirles a ellos, mire, ¿por qué no han hecho esto y esto? Bueno, mi general fue claro en una situación de decirle, la ley dice, no tienen que ustedes ver si lo hacen o no lo hacen. Ayer yo creo que eso ha sido el camino, por lo menos para que podamos ir haciendo, sincerarnos de lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos haciendo bien, porque cuando se habla de inseguridad, Alfredo, cuando se dice la situación del país, yo como diputado agarro mi parte también. Porque decimos que la delincuencia, y sí, pero ¿qué hacemos también nosotros? ¿Mm? Pero fíjate que yo sinceramente, te lo digo como amigo, creo que está siendo demasiado bondadoso y demasiado liberal con la confianza que tú le pones a la estructura política del Ejecutivo. Yo no se la doy. Mauricio, tú como diputado de Arena, y te lo doy como idea, ustedes como fracción deben exigir el plan Giuliani, hacerlo un punto fundamental, ya que vino de la libre empresa. Creo que si alguien tiene que tener acceso a eso, son ustedes. Ok, primero, te quiero decir una cosa.
Primero vamos a ver ángulos distintos. Yo aprecio a la compañía esta de Giuliani por su experiencia y por la competencia que tienen en distintas áreas. La experiencia que se le da a Giuliani no es la correcta desde el punto de vista de Nueva York, porque la teoría de Nueva York es la teoría de las ventanas rotas, que nosotros ya pasamos de la ventana rota, hemos pasado al desastre, al país roto, al desastre comunal. Sí. O sea, cuando Giuliani decía, un muchacho tira un chicle en la calle, la policía le dice, recójalo y bótelo en la basura, pero aquí ya todo tiene chicle, ya todo. Entonces, no, mira, definitivamente que hay que tropicalizarlo. Okay, pero lo que te quiero decir es que no es por eso, porque Nueva York fue hace una cantidad industrial de años, pero su empresa creció y operó en diferentes países. Y se puso la idoneidad sobre, realmente, no sobre la ventana rota. La ventana rota es como la vitrina a través de la cual él inicia, porque él inicia como alcalde, no como conocedor de la seguridad. Correcto. Pero tiene una virtud, sabe oír y se sabe rodear. Él no te habla más allá de lo que él tiene que decir y no se mete en áreas más allá de las que no conoce. Entonces, Giuliani trajo acá una serie de medidas, que la medida más importante para mí es, si ustedes quieren reducir la violencia, primero integren la institución que tiene que ver con la persecución del delito. Y lo dice así: no caminemos por las vías tradicionales y más fáciles. Todo el mundo pide más leyes o pide más dinero. Y esto no solo es de leyes ni de más dinero. La tecnología, la integración y la coordinación te da a ti la exactitud en el momento que está sucediendo un hecho. Te sale el rostro, como está conectado con el RNPN, con medicina legal, con la fiscalía, con la policía, con las alcaldías, ahí te sale el tipo, te sale hasta el nombre de la persona que está cometiendo el delito, pero está integrado y coordinado en un solo punto. Cada quien mantiene su identidad institucional, pero toda la información fluye y llega a un centro específico. Él siempre dijo, miren, yo estuve platicando con él, me decía, mire, Mauricio, ellos están cometiendo el error que ustedes cometieron en la guerra. Ustedes tenían un cuerpo como el increíble Hulk, pero tenían un cerebro como una pasa. Mejor tengan un cerebro esponjado y un cuerpo frágil, pero que se mueve con rapidez. Tengan información, tengan inteligencia. Fíjate que eso es un punto que se me viene a la cabeza. Yo recientemente he estado leyendo sobre un proyecto, y ustedes que están en la asamblea, el de generar una base naval en el Puerto de la Unión, para rescatar el tal Puerto de la Unión. Ahora, la base naval, para mí, hace todo el sentido del mundo. La guerra es contra el crimen organizado, y esa base naval es para generar inteligencia, es para generar tecnología, es para generar capacidad de combate. Tú que has sido comandante de uno de los mejores batallones de aquí de El Salvador, si no el mejor, debes... Tuve la tonal en el cual digo el comandante, perdón, por favor. Vaya. No quiero. Dije uno de los mejores. No quiero. Uno de los mejores. ¿Qué hay de esa iniciativa, Tony? Desconocemos totalmente. ¿Y por qué no la traen ustedes? Es que es lo que yo te quiero. Pero, perdón, cuando dice una base naval, se está refiriendo de Estados Unidos. Claro, por supuesto. Eso, pero desconozco de intenciones de hacer esa base naval. Es que mira, esta guerra, y yo creo que los Estados Unidos ya está comprendiendo, y ojalá
que el próximo gobierno de Estados Unidos sea un verdadero gobierno y que llegue un republicano, porque lo que tenemos ahorita, para mí que está destruyendo a los Estados Unidos, se dé cuenta de que esta guerra es de ellos. O sea, ese montón de gente que se les está yendo allá y le está dando tanto dolor de cabeza, es producto de esto. Y tú has tocado un punto, Alfredo, que también yo decía, algún día hay que hacer algo con Estados Unidos. Porque qué tal si tú estás limpiando aquí y donde te limpiaste te vuelve a caer basura. Claro. Porque aquí de nada sirve que estemos metiendo a la cárcel un montón de delincuentes y muchos de los que se deportan son personas que han cometido delitos allá y vienen aquí como que fuera una cárcel a cielo abierto. Y eso que no estás hablando es lo que se están generando de aquí. Pero a mí lo que me interesaba en la continuidad de tu pregunta era la parte de las iniciativas. Yo honestamente estoy llegando a la realidad de la Asamblea Legislativa, aunque no me voy a acomodar. La triste realidad. Sí. ¿Y usted tuvo el plan Giuliani en sus manos? Tuve el resumen, que es lo que, no el completo, porque el completo tiene nombres de las personas con las que se entrevistaron y dijeron que por seguridad no, pero hay un resumen que sí tiene una cantidad de elementos. Por cierto, el ENADE último tiene una separata a la par, pero yo te quería decir, mira... Solo un segundo. ANEP en eso quizás falló, en habernos mandado nosotros a la Asamblea Legislativa. Pues pídanlo, hombre. Bueno, tú puedes ser el referente para eso. Yo no tengo mucho vínculo con, aparte de la amistad con Jorge. Es que por Luis, eso, pero para que no nos dé cólera ni lloremos después, porque quien tiene que dar los instrumentos para que se hagan muchas cosas de esas, somos nosotros y no tenemos conocimiento de eso. Yo te decía, mira, yo creo que la percepción que existe en la población civil sobre la clase política, independientemente del desorden que pueda haber y de las malas crianzas o malas costumbres que puedan existir, es una percepción un tanto equivocada. La razón no impera la mayor parte de veces, impera la correlación de fuerza o la aritmética legislativa. Tú puedes tener la razón y tú tenés, por ejemplo, estemos de acuerdo o en desacuerdo, todos los procesos que están en la sala de lo constitucional, que les han declarado inconstitucionalidad, se ha gritado a ciencia y paciencia y no han querido hacer caso. O sea, la razón no ha imperado. Ahí hablas 3 horas y unos están comiendo, tomando café, otros están con los tablets viendo volados, otros mandando jugando mensajes. solitario. Vos estás hablando vos solo, pero estás parlamentando teóricamente. Y entonces no te dan la razón, sino que y después dicen, bueno, vamos a votar. Es más, modifican los patrones que primero votan y después se discuten, no es que primero se discute y después se vota. Entonces, la percepción que existe de que yo creo que hay que hacer un cambio de mentalidad y de actitud de aspecto cultural a las personas que van a tener que llegar a la asamblea para hacer el cambio realmente, porque lo que se puede hacer, no creas que es mucho. Ahí se habla del edificio. Nadie sabe que ese edificio no aguanta, un temblorcito de 2.0 no lo aguanta y se viene por completo. Mira, ya me hicieron señas de que se nos terminó el tiempo, pero creo que este es un tema demasiado importante para dejarlo así nomás. Así que desde ya los convido a que volvamos a retomar este tema. Quiero dejar... Solo para que no quede la impresión, lo que pasa es que en la sesión plenaria, en el Salón Azul, ya llega lo discutido en las comisiones. Entonces, cuando ya se tomó decisión en la comisión, por más 3 horas que se hable en el pleno, no cambia la situación. Pero yo quiero dejar unas cuantas cosas claras. Uno,
que yo siento que la clase política, con sus honorables excepciones, no está a la altura de la situación nacional. Segundo, decirle a la Fuerza Armada que no está sola, o sea, activos y en retiro. Tercero, que esta guerra es de todos y todos tenemos que lucharla. Y cuarto, creo que si no actuamos con celeridad, este país se puede perder. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.